Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Escrituras. La Biblia se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al terminar. 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al terminar. Amén. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada
a revolcarse en el cielo. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Bendice la audiencia, Señor, que permites tú, Señor, poder ver este programa. Bendice la familia, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. De nuevo que usted con su programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Por aquí su hermana Albania Heredia. Es un placer estar con todos ustedes. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Tenemos un programa muy interesante, muy especial. El tema central que tenemos es la verdadera identidad del creyente, la verdadera identidad del creyente. Tenemos también unas cuantas cartas, posiblemente no las leemos todas, tenemos una o dos por lo menos máximo, y algunas preguntas que nos han hecho. Así que vamos a comenzar con las preguntas. La persona que nos hace la pregunta es una señora. Ella dice que tiene mucho tiempo en el Evangelio. Ella dice que desde niña conoció al Señor. Pero que ella dice que ha habido tanta gente entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo en los caminos de Dios. Ella quiere saber si una persona que está en la iglesia, sea maestro, sea predicador, sea evangelista, como le llamen, dice ella, cae en pecado y se muere, ¿es salvo o se pierde? Amén. Muy importante la pregunta, hermana. Gracias por compartirlo con nosotros, también para la audiencia que ve en este programa. Vemos nosotros primeramente el enfoque que tiene sobre esta pregunta, porque vemos nosotros, sí, lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas personas que están en dos aguas, hoy están y mañana no están, y esto es lamentablemente lo que está sucediendo, pero cuando conocemos la verdad nos viene a ser libre. En la pregunta muy importante, que si alguien peca y muere, ¿será salvo? Pues déjeme decirle que dependiendo qué pecado usted está hablando, un pecado que la cual Dios perdona todos los pecados, pero ¿cuál es el pecado con la cual usted hace la pregunta? Porque hay un pecado que no es perdonado, que es la blasfema con el Espíritu Santo, con la esencia misma de Dios. Si peca por alguna razón, alguna injusticia que haya hecho, algún pecado que para Dios, todo lo perdona Dios cuando nosotros nos arrepentimos. Dice la palabra de Dios que si nos arrepentimos y nos convertimos en Dios, en Cristo Jesús, tenemos perdón de pecado delante de Dios. Pero una que no se puede perdonar, la que Dios no perdona, es la blasfemia contra el Espíritu de Dios, que es la esencia misma de Dios. Amén. Gloria a Dios, gracias por esta pregunta que nos hace, que en verdad nos ayuda a nosotros también a verificar y comprobar lo que dice la palabra del Señor, el cual dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y también que no son todos los que están, ¿verdad?, en esto, porque muchos en verdad están dentro de la iglesia, pero no en verdad son de arrepentimiento, sino solamente que van porque quieren estar como en un club social o quieren ir a ver qué se mueve dentro de la iglesia, y por eso el Señor Jesús nos habla de muchas maneras aquí en su palabra. Pero nosotros sí tenemos que poner siempre la mirada en Cristo Jesús para que esto no nos desvíe y no vayamos a caer, porque mire lo que dice la palabra del Señor, mire que piense que está firme, mire que no caiga, porque a veces eso pasa, que tantas personas suben y bajan y ven tanto de barajuste dentro de las iglesias, que también a veces uno es débil y puede caer. Pero en cuanto a la pregunta que tú nos has hecho, yo diría que eso solamente lo puede juzgar Dios, porque qué tal si esa persona, aunque haya cometido pecado, en su último respirar, tenga ese arrepentimiento con el Señor y pueda pedirle perdón al Señor, y el Señor pues a un instante nos perdona. Eso solamente sabe la persona y Dios cuando se va. Uno no es juez para juzgar, uno lo que por eso tiene que es orar siempre a las personas, hablarle de la palabra del Señor para que las personas no estén viviendo en pecado y puedan vivir una vida santa en el Señor. Dios te bendiga y esperamos que esta respuesta te hayan ayudado. Amén, gracias, muy buena. Muy bien. Bien, querida hermana, gracias por la pregunta. En verdad, de acuerdo a la palabra del Señor, el creyente que ha nacido de nuevo no muere en pecado. Ese es el primer factor bíblicamente. ¿Por qué? Porque la simiente que está en él no le lleva a practicar. Vamos a leerlo. Está en 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Vamos a mirar que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, y si no practica el pecado, entonces no puede morir en pecado. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza es en Él. Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pero el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ve? Entonces es muy importante que entienda, el que está en Cristo Jesús no puede morir en pecado, porque es una nueva criatura. Leamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es muy importante. Una persona que muere en pecado es porque nunca conoció al Señor. Es muy importante. Ahora, ¿por qué usted dice esas cosas? Bueno, 1 Juan capítulo 2 y versículo 1. Hijito mío, estas cosas os escribo, ya que no pequé, Para que sí, no para pequéis. que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El que está en Cristo Jesús tiene un abogado, tiene un defensor, ¿entiendes? Así que no puede morir en el pecado. El otro punto esencial es que el Espíritu Santo lo redarguye de pecado. Toda persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, el Señor los redarguye inmediatamente, le hace confesar el pecado. ¿Te No puede morir en pecado, porque es que ha nacido de nuevo. Si muere en pecado es porque nunca conoció a Dios. ¿Entiendes? No, como decía ahorita la pastora, no están todos los que son, ni son todos los que están. Así que no todo aquel porque dice que está predicando y cuenta cosas que ya están. No, 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 no. Una persona que está entrando y saliendo, todavía no ha nacido de nuevo. Ese es el punto. El que está en Cristo Jesús está firme. ¿Qué es lo que dice Pablo? El que está en Cristo, mire, que no carga. ¿Entiendes? El otro punto, y terminamos con eso, es el ladrón. Era un malo, malísimo. ¿Sí? Y estaba allí y por eso lo condenaron. Pero en la última hora, antes de morir, él se arrepintió. ¿Y qué le dijo el Señor? Desde ahora estarás conmigo. Entonces, o sea, Dios no permite, si son hijos de Él, que mueran. Le da siempre una oportunidad. Puede ser un accidente que tenga. Ahí, ¡bum! Un accidente, ¡pum! Y se murió. Pero en ese instante, Dios le dio la oportunidad. Y la persona habló con Dios. Ahora, no espere esa oportunidad. ¿Entiende? No espere un accidente. Arrepiéntese ahora, querida hermana. Si es por usted o por alguna familia, la persona que ha nacido de nuevo no muere en pecado porque el Espíritu Santo que está en él le redarguye de pecado. ¿Te ves? ¿Qué le hace? Le redarguye de pecado. Le hace confesar su pecado. ¿Te ves? Antes de morir. Ahora, como dijeron otra hermana, habrán sorpresas. Hay mucha gente, dice la Biblia, Apocalipsis, que hay mucha gente que creen que se van a salvar y allá el día del juicio se va a saber quién es quién. Lo importante es que tengamos a Jesucristo, que hayamos nacido de nuevo y que somos guiados por el Espíritu Santo. Vuelvo y les repito la palabra otra vez. Una persona que muere en pecado nunca había conocido a Dios, aunque estaba en la iglesia. Un creyente que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente que tiene no le hace pecar y el Espíritu Santo lo redarguye de pecado. Gracias, hermana, y estaremos orando más por usted y por cualquier otra duda que usted tenga. Amén. La segunda pregunta que tenemos, esta es también de un joven. Este joven nos hace la pregunta de esta manera. Yo voy a la iglesia todos los días. Voy a la iglesia, cumplo con mis diezmos y con mis ofrendas. No me dan oportunidad. Si yo dejo de diezmar y de ofrendar, ¿me voy a condenar? Amén. Gracias, joven, por la pregunta que hace. Qué bueno que va a la iglesia porque así no está distraído en las cosas del mundo. Mientras más podemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios, aunque no te den oportunidades, la palabra del Señor nos dice que a los que aman a Dios, y tú amas al Señor en la forma de, como dice, que va a la iglesia, una persona que va a la iglesia todos los días porque ama al Señor, quiere conocerle más y tiene esa hambre y esa sed del Señor. Y yo sé que la palabra que tú estás escuchando, pues no va a caer en vano.
Sí dice su palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, que conforme a su plan y a su propósito son llamados. Es un deber que nosotros tenemos como hijos y creyentes de su palabra que nos manda el Señor, que debemos de diezmar. No es que te va a condenar, pero sí como deber y como hijos de Dios tenemos que ser obedientes. Y si somos obedientes, pues estamos entonces aplicando lo que dice acerca del diezmo, que tenemos que diezmar de lo que Dios ya nos ha proveído, porque Dios nos da no un 10, sino un 100% aún más. Dios nos da la vida, nos da la salud, nos da la familia, nos da respirar, nos da tantas bendiciones a diarios que uno no podría pagarle. Entonces, si Dios te bendice con un trabajo, te bendice con salud o con algún don o talento, tú puedes donar eso a la iglesia. Nunca piense de esa manera de que si tú dejas de diezmar o de estas cosas, porque esos son dardos que Satanás pone para que la persona se vaya desviando y vaya enfriándose en lo que el Señor ya ha establecido que hagamos. Así que vamos a orar por ti para que Dios ponga ese sentir y ese querer de seguir diezmando y entusiasmando a otros jóvenes que tanto necesitan aprender de este mandamiento. Amén. Amén, gracias, joven. Primeramente quiero decirte que el servirle a Dios no es posición, no es lugar que se busca, sino buscar la vida eterna. Primeramente la salvación que Dios nos ha ofrecido a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret, que Él nos dio salvación y nos ha enseñado el camino a la cual podemos llegar a la vida eterna. La pregunta es muy importante porque al no diezmar, primeramente, pero preguntas sobre que no te dan privilegio. Creo que el privilegio ya está, el estar en los caminos de Dios. Eso es un privilegio que Dios te ha permitido, el poder conocerlo a Él. Eso es uno de los que nosotros hacemos, lo ponemos pequeño porque no nos damos cuenta que ya Cristo llegó a nuestras vidas y nos cambió y nos transformó a una vida eterna, a una vida de salvación. Eso es uno de los privilegios. ¿Y cuál es otra forma del privilegio? El servir y predicar la palabra de Dios, no solamente bajo 3 o 4 paredes, sino que hay que predicar la palabra de Dios a todo tiempo y a toda persona que Dios permita a través de su Espíritu Santo que te llene de poder, de autoridad y que puedas compartir la palabra de Dios con toda, especialmente con la familia, porque la familia es la congregación, es la iglesia a la cual que Dios viene a buscar. Y diezmar, creo que en la forma que lo dice, creo que es como si no me dan, pues yo no doy. Creo que esto con Dios no es así. El poder servir, el poder diezmar, poder aportar, porque Dios, la palabra nos enseña que Él es el dueño de la plata y el oro. O sea, que Dios no necesita de nosotros, pero sabemos que también hay cosas que hay que pagar. Si hay una congregación, hay que pagar luz, hay muchas cosas hay utensilios que se necesitan, todos los muebles, a eso se compra, entonces es necesario diezmar, pero el decir que si al dejar de diezmar, yo no tampoco, si no me dan la oportunidad de participar aquí o de tener alguna actividad aquí dentro de la congregación, voy a dejar de diezmar. Creo que eso no es correcto, así que hay que seguir haciendo la voluntad de Dios y lo que Dios, si el momento Dios llegará en tu vida para que te pueda mover de ese lugar, para llevarte a un lugar a la cual Dios conoce el corazón del hombre y sabe que lo que tiene uno dentro, el deseo, el hambre de Dios de compartir la palabra de Dios a muchas vidas que se pierden allá afuera, Dios te va a sacar, pero es en su momento de Dios. Siga orándole a Dios porque te dé esa fortaleza y el entendimiento y la sabiduría que puedas aportar en la congregación en donde estás, y no va a ser por eso que vaya a salir y entonces sí vas a dejar los caminos de la verdad, a buscar algún camino a la perdición. Permítale que Dios te dé esa sabiduría para que puedas seguir y esperar en la voluntad de Dios, porque Dios es bueno para siempre. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querido joven, nuestro hermano Pablo dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita y es un don de Dios. Y fue por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En segundo lugar, eso de que tú dices que no te dan oportunidad en la iglesia. ¿Cuál es la razón? ¿Y a qué te refieres cuando dice oportunidad? ¿Que se te pone a predicar o que se te pone a cantar? ¿Qué es la oportunidad que tú exiges? ¿O que tú esperas que te den? En tercer lugar, ¿ha hablado con tus pastores? ¿Le ha dicho, ¿por qué no me ponen a hacer algo? Yo quiero hacer algo. Te ha brindado, le ha dicho, mire, yo quiero trabajar, yo quiero hacer esto, me gusta hacer esto y esto. O sea, dialogue. El diálogo es muy importante. Usted dice que va a la iglesia. ¿A qué va a la iglesia?
Ese es el punto. Segundo, dice que cumple con su deberes y ofrenda. ¿Por qué lo hace? Para que digan. Y en tercer lugar, ¿se ha arrepentido usted? ¿Se ha convertido? ¿Ha aceptado usted a Jesucristo? Si usted ha aceptado a Jesucristo, de verdad tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo va a tener quieto. El Espíritu Santo lo va a poner en gracia. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo lo va a inquietar inmediatamente para que usted adore. Es más, vamos a leer algunos para usted vea algo muy importante. El capítulo 3 de Primera de Samuel. Algunos versículos vamos a leer de ese capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Sea joven, es muy importante. El que tiene el Espíritu Santo es dinamita. El joven con el Espíritu Santo es dinamita. No tiene que esperar que lo llamen. No. Si ve ahí un papel, se pone lo recoge, ¿entiende? Si tiene que barrer, viene y barre, ¿entiende? Si mire, pastor, yo quiero hacer esta cosa. O sea, no está esperando que lo mande. Hace las cosas, ¿entiende? Porque está dirigido por el Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y, Amén. Amén. Gloria a Veo Dios. usted el punto aquí, querido joven. Aleluya. Samuel dice que es ministrado, significa que él se estaba limpiando en el templo, eso es lo que estaba haciendo, ¿entiendes? Trabajando. Y dice otro punto que no había visión con frecuencia, o sea, el ministro estaba ciego y no veía que Samuel era un joven que le gustaba, llamaba a Dios. Hoy en día también hay muchos ministros, hay muchos pastores que están ciegos, que no ven, que no pueden descubrir los talentos que tienen en las manos, Aleluya. estos dones que tienen estos jóvenes en las manos, ¿me entiendes? Pero no se revelan los jóvenes. Entonces, ese es el punto. Samuel no se reveló, se sometía ahí a la autoridad. Sométase a la autoridad de testimonio, como Samuel. Samuel ahí estaba, Emma dormía en el templo y oraba en el templo y no conocía a Dios. Aleluya. No conocía a Dios, ni siquiera había seriamente de Dios, pero estaba ahí. ¿Entiendes? Haga eso mismo ustedes, vayan a limpiar el templo ahí y amanezca allí, ¿entiendes? Y usted verá que Dios lo va a poner en gracia. Mire, el punto fue que aunque Elí estaba ya ciego y no veía, ¿entiendes? Y no entendía, óigame, no entendía. Y Dios llamaba a Samuel, mire joven, Dios llamaba a Samuel y él creía que era el ministro, que era el pastor que estaba llamando y se iba a poner el pastor. Ya usted puede mirar. Pero él no se ponía, no se enfogonaba. Samuel no se enfogonaba. Volvía otra vez y se le fue el sueño. Hasta que entonces Elí entendió. Mire, tú ves que Elí estaba despistado. ¿Entiendes? Hasta que entendió, oh, ya yo sé lo que es. ¿Entiendes? Y le dio la clave. Imagínense, si Samuel se hubiera revelado, y este viejo está loco, me llama y dice que no. No. Se sometió. Y Elí le dio la clave. Ve, acuéstate, y si te llama otra vez, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Aleluya. Le dio la clave. Eso es lo que usted tiene que hacer. Manténgase humilde, somítase para que el ministro le dé la clave. ¿Y si usted va a ser el pastor de esa iglesia? Aleluya, usted no sabe. Entonces, Elí fue el pastor de esa iglesia, ¿entiende? Entonces Samuel pasó a ser el pastor él. Así que usted lo que tiene que esperar y someterse. Tal vez Dios te está llamando. Con esa inquietud que tú tienes, Dios te está llamando. ¿Entiendes? Que te metas, que te humille, que te arrepientas de verdad. Pero el diezmo, ¿me entiendes? Es parte voluntaria.
Eso no es por cargo o por posición, no, eso es voluntario ante Dios, porque a quien se le da es a Dios. Y la persona que no diezma, ¿entiendes? Tiene maldición. Óyeme bien, la persona que no diezma tiene maldición, no importa lo que la gente diga. Nunca deje de diezmar, aunque no le den a usted, ¿me entiende?, la oportunidad, o aunque el ministro lo malbarate. Dios se encarga de castigar al ministro, pero usted nunca sea infiel para Dios. Vamos a leerlo, Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10. Amén. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Va a recibir Aleluya. bendiciones. O sea, Yes. nunca le sea infiel a Dios. Por el contrario, Dios va a abrir los cielos y te va a bendecir, te va a Santo. prosperar en todo lo que tú haces. Gloria a Sé Dios. fiel a Él hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, joven, por esa inquietud. Espero que el Señor te bendiga, te ayude cada día más. Teníamos una carta, pero no teníamos el tiempo, ¿me entiende?, para ella. Pero en sí, vamos a orar. Hermano Jorge, por favor, ore por esta persona para que el Señor le ayude y le bendiga. Amantísimo Padre, te damos Santo gracias, Dios Señor, Todopoderoso. te adoro, Señor. Señor, inclina tus Gracias, oídos, Señor, a la Señor. petición, Señor, de este joven, Señor, de estas preguntas que hicieron. Permita que tu presencia, Señor, sea manifestada en ellos y que puedan, Señor, entender los propósitos, los planes que tú tienes con ellos. Padre, oramos, Señor, para que tú vengas y derrames la sabiduría sobre ellos, Señor. Y puedan, Señor, glorificar tu santo nombre, Señor. Buscar de ti, Señor, con sed, hambre de ti cada día y llenarse de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, oramos, Padre. Gracias, Dios, por inclinar tus oídos a la petición, Señor, de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Con nosotros el mensaje de la palabra de Dios a cargo de la pastora, nuestra hermana Albania Heredia Jiménez. Amén, gloria a Dios, qué bueno es el Señor, nos gozamos en su presencia, aleluya, su palabra es pan de vida y hemos aprendido a depender de ella y su palabra es la que nos ayuda en este caminar a poder estar preparado a tiempo y afuera de tiempo, porque no sabemos el día ni la hora que nuestro Señor Jesucristo ha de venir. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Jeremías 18, amén, algunos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, gracias te hemos dado, Señor. Ya desde el principio de este programa, Señor, desde que nos levantamos al acostarnos, Señor, estamos agradecidos y más que bendecidos, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, desde que pusiste tu mirada en nosotros, Padre, para que hoy nosotros compartiéramos, Señor, este poderoso evangelio, Señor, el evangelio de salvación, de liberación, de sanidad, de milagros, Señor, de prodigio, Padre. Gracias, Padre, te damos por las vidas, Señor, que están mirando ahora mismo este programa, Señor. Sigue glorificándote, Señor, con nuevas cosas para sus vidas, Señor, que ellos puedan ver, Jehová, que solamente en ti, mi Dios, hay sanidad, Señor, del alma, Dios, que hay restauración, Padre, que hay perdón, que hay amor, que hay gozo, que hay paz, Señor. Permítele entender, Señor, que tú eres el alfarero de nuestras vidas, Señor, y estamos en tus manos, Señor. Y si estamos en tus manos, estamos más que seguros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hoy
confiadamente decir, Señor, que tú nos amas, Señor, y que nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor, queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que sea tú, Señor, Padre, hablándole a tu pueblo, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Padre, con el tema en mano del alfarero. Gloria a Dios, aleluya. El alfarero, ¿verdad? Como en el ámbito espiritual que vamos a hablar, pues sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Es el alfarero de nuestra vida y por eso el tema es en mano del alfarero. Si estamos en mano de Dios, pues vamos a estar seguros, confiados. El barro, mis hermanos, amigos, personas que están ahí escuchando, somos tú y yo. Y para poder entender este mensaje tenemos que entender que es barro y que es el alfarero. Alfarero, ¿verdad? Es la persona que nos está guiando a nosotros y nosotros somos el barro, el cual estamos siendo, ¿verdad?, transicionado de un nivel a otro, de un nivel que antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos viviendo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos habla también de la rueda. La rueda es un instrumento donde se coloca el barro y va girando para entonces darle una forma a esa vasija, el cual Dios está formando a nosotros para que seamos vasija útil delante de Él y en sus manos. Eso es lo que quiere el Señor. Él quiere moldearnos, quiere ayudarnos y va a doler. No es fácil, mis hermanos, pero con Cristo, como muchas veces lo decimos, con Él estamos seguros. En sus manos vamos a poder hacer cualquier cosa que Él nos permita hacer. Todo en la voluntad del Padre es poderoso, así que estamos encomendándonos que Él es que nos usa, que Él es que pone la palabra en nuestras bocas para que nos podamos entonces nosotros decir que confiadamente Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida. ¿Tú estás en manos del alfarero o estás en la mano de quién? Deja que el alfarero moldee tu vida. Si te está doliendo el proceso, la situación que está pasando en este momento, tu situación, déjala en manos del alfarero. Él es el mejor arquitecto que podemos tener como guía nuestra. Aleluya. Dice la palabra del Señor también en otros versículos que fui buscando. En Isaías 64, 8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos hechura de nuestro Señor y Creador del universo. Y si estamos en sus manos, pues tenemos que estar seguros. Tenemos que dejarnos de preocupar tanto y confiar, porque esto es el Evangelio, es confiar, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Y cuántas veces vienen las situaciones en nuestras vidas y actuamos en nuestra propia cuenta en vez de ir y arrodillarnos y buscar la dirección del alfarero, el que nos puede moldear para tener esa vasija en sus manos perfecta como Él quiere. Él quiere usarte a ti, a mí, para que nosotros prediquemos su palabra y que otros puedan ver que Jesucristo sigue cambiando, sigue liberando, sigue haciendo cosas nuevas. Así que en medio de la situación te estoy diciendo que no tire la toalla, que deje que el alfarero siga moldeándote en eso que está pasando. Dios tiene un plan perfecto. A veces nosotros no entendemos porque el producto no está terminado, pero Él nos dice y nos recuerda muchas veces en sus promesas que Él sabe los planes que tiene para nosotros, dice el Señor Jesús, planes de bien y no de mal. Pero nosotros no sabemos eso porque no somos Dios. Dios sabe el producto final. Si Él nos da a nosotros todo y nos deja saber todo hasta el final, pues no vamos a llegar a la meta. Entonces por eso Él nos va dando poquito a poquito para que entonces nosotros aprendamos a confiar y depender de Él. Dice también su palabra en el libro de Efesios 2:10, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si somos hechura del Señor, pues ya tenemos identidad, tenemos hoy propósito, porque eso es lo que hace el Señor, que Él nos saca del anonimato, Él nos salva, nos libera, para que hoy entonces nosotros podamos declarar sus bendiciones, podamos ver qué bueno es el Señor,
Dios es más que bueno con nosotros. Gloria a Dios. Su palabra también nos dice, todo es acerca de su palabra y de Él. Él dice, estando persuadido de esto, que el que ha comenzado en nosotros la buena obra, Él la va perfeccionando día a día, ¿verdad? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos que perfeccionarnos día a día. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar? El libro de Corintios nos habla que a veces nosotros no sabemos ni entendemos las cosas, pero Él sabe de antemano por qué te están pasando estas cosas. Y dice este versículo que me encanta en Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no han visto, ni oído han escuchado, ni han llegado a la boca de los hombres, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios está formando. Él es el alfarero de tu vida. Tú eres el barro, somos su barro. Y Él está formándonos ahí, nos está dando vuelta. Y a veces tú estás pasando por tantas situaciones, no sabiendo que eso te va a ayudar para bien. Sí, para bien, para los que aman a Dios. Si tú amas al Señor Jesús, cada una de las situaciones de tu vida van a tornar para bien. Porque dice su palabra también que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios está formándonos. El alfarero trabaja usando sus manos para ayudarnos. Sí, Él usa también personas para que nos ayuden. Él usa nuestra misma familia, nuestro esposo, nuestros hijos. Él usa maestros, Él usa profetas, Él usa los pastores. Incluso Él usa nuestra adversidad a personas que nos persiguen, que a veces pensamos, ¿por qué este me hace la vida de cuadrito? ¿Por qué este se levanta contra mí? Regocíjate en el Señor cuando tú veas que una persona te esté dando dolor de cabeza, porque es que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces ya lo que Dios ha comenzado en ti, Él lo va a ir perfeccionando. Pero para ir perfeccionando, entonces tú vas a tener que pasar por ese instrumento que es dar la vuelta, ¿verdad? Ahí como Dios nos habla del alfarero y el barro, tenemos que pasar dolor. No va a ser fácil, pero en Cristo Jesús lo vamos a poder. Así que en el nombre de Jesús quiero hoy animarte y decirte que en Cristo Jesús somos transformados. Cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, Él nos transforma, aleluya. Gloria sea al Señor. En el libro de Corintios 5:17 nos dice, de modo, si alguno está en Cristo, si tú estás siendo transicionado, regocíjate en el Señor Jesús, porque Él te está transicionando para cosas mayores. Las cosas viejas tienen que pasar y hay cosas dentro de uno que tienen que ser quitadas de nuestras vidas para que entonces nuestro hombre espiritual sea el que habite en nosotros. Porque recordándole que esto no es en la carne, sino en el espíritu, es poder de Dios. Y la transformación que Dios nos hace es para que Él sea exaltado y no nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ser transformados. Si somos transformados por Cristo, entonces ya no vamos a ser personas que viven como en la antigüedad, como estábamos viviendo antes, sino que vamos a ser transformados por medio de su poder, de su Espíritu Santo. Aleluya. Y Él quiere que en verdad nosotros giremos a torno como Él quiere. Él quiere que nosotros entonces veamos la vida diferente. Que nosotros entonces nos sometamos a hacer su voluntad. El cual su voluntad, dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Porque Él dice que Él tiene plan de bien y no de mal para nosotros. Pero nosotros tenemos también que someternos, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser personas humildes, tenemos que ser personas que dan lo mejor para el Señor. Y que todo lo que hagamos, dice su palabra, de hecho de palabra, sea para gloria y honra del Señor. Todo tiene que ser para gloria y honra del Señor, porque para eso el Señor nos ha llamado. Vamos a tener oposición, vamos a tener, claro que sí, situaciones, pero te estoy diciendo que no te amedrente por eso, que esto no quite tu mirada de Cristo Jesús. Mantén tu mirada en Él, sabiendo que Él es el alfarero, el cual Él se está moldeando para sacar de ti lo mejor. Aleluya. Y en esta situación que tú estás pasando, acepta el reto, sí, de venir a Jesucristo tal como tú estás. Porque Él viene por lo más vil, por lo más menospreciado. Él viene por personas como tú y como yo, por su sangre preciosa. Él nos lava,
Él nos lavó a nosotros y hoy podemos testificar, aleluya, de su grandeza, de su poder que Él hace cuando nosotros nos sometemos y hay más de parte del Señor. Así que tú y yo tenemos que pasar por situaciones, por prueba, por lo que sea que tú quieras llamarle, pero es para que Dios sea exaltado. No tire la toalla, no te rinda, deja que el maestro, deja que el alfarero te siga mordiendo, aunque duela esa situación. No salga de donde está, pide dirección al Señor y en su tiempo entonces Él va a exhibir tu gloria, aleluya, su gloria, Él la va a exhibir, porque Dios al que llama, Él respalda, Él te va capacitando, Él te va ayudando, pero tú tienes que ser una persona con un carácter y una humildad y esa mansedumbre y esos frutos que le den gloria a Él, porque tenemos que pasar, mis hermanos, así como muchos grandes de la Biblia pasaron muchas cosas. El mismo Job dice su palabra que atravesó el dolor, pero ¿qué le pasó después? Después Dios le multiplicó sus bienes, fueron multiplicados al triple. Es decir, que cuando nosotros soportamos la prueba, entonces después Dios ve, ese es mi hijo, y Él te va a dar más, muchos de lo que hemos leído en la Biblia, que con Daniel habla también, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, que es un tipo de como de Satanás, que quería, ¿verdad? Calentar el horno, dice allí en su palabra, más de lo normal, pero Dios, con su gracia y su misericordia, lo libró. Igualmente que esos 3 jóvenes hebreos que habla la Biblia, esos 3 jóvenes que estaban allí también, que soportaron la situación que estaban viviendo. Dice, estos jóvenes se llaman Sadrá, Mesá y Abednego, que estaba leyendo un poquito. Allí ellos pudieron, ¿verdad?, también soportar y Dios lo libró, porque cuando Dios está con una persona, no importa la situación que tú estés atravesando, cuando es Dios que te está mordiendo, todo obrará para tu bien. Si aún se muere un familiar, aún te pase cualquier enfermedad, aún te quiten la casa, aún te quiten un hijo, cualquier cosa que te esté pasando, glorifica a Dios en medio de tu situación. Dios te está madurando, Dios está madurando en ti. Esos frutos que están dentro de uno, pero tienen que ser madurados. Sí, es de la única manera que nosotros como seres humanos vamos a poder aprender. No que seamos masoquistas, pero que a veces por la buena no lo queremos hacer ni por la obediencia. Entonces Dios tiene que entonces actuar. Entonces Él nos madura nuestro carácter para que el amor fluya, que podamos ver que Dios nos ama tanto y nosotros tenemos que amar también al prójimo, que podamos gozarnos en medio de las tribulaciones, porque esto no depende de nosotros, sino es poder de Dios. Así que tenemos que glorificar a Dios en todo tiempo, en las situaciones buenas, en las no tan buenas, glorificar al Señor, aleluya. Nos va a dar la victoria, nos va a dar a entender su plan y su propósito para cada uno de nosotros. Así que como creyentes, como nuevos en este caminar, quiero animarte, quiero decirte que te llene del poder del Espíritu Santo de Dios, que comience a vivir para el Señor día a día, orando, buscando su dirección y más importante, leyendo su palabra, porque allí Él nos habla. Allí es donde Dios nos confronta, aleluya, y mientras más nos vamos entrando en su palabra, pues más el pecado se va haciendo pequeño en nuestras vidas, y entonces el Espíritu Santo que está en nosotros pues nos va a redarguir. Entonces vamos a querer vivir para Cristo, vamos a querer santificarnos, vamos a querer vivir una vida que le agrade al Señor. Y cuando el Padre entonces agradado de lo que nosotros hacemos, pues ¿qué va a hacer? Él nos va a bendecir. Y no solamente a nosotros, sino que te va a bendecir a tu familia. Él va a cuidar de los tuyos. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú eres padre de familia y tienes hijos, pues de igual manera, si tu hijo se porta bien, pues tú quieres premiarle, tú quieres darle lo mejor. Igualmente nuestro Padre Celestial, cuando tú entonces lo agrada a Él, pues Él se complace. Él se complace de ti y te da de su más rica bendición, y Él abre la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Con lo que tú tienes, dale gloria al Señor. Sé agradecido con lo que tú estás pasando. Dale gloria y honra al Señor, porque tú estás en mano del alfarero
y el mano del alfarero, entonces tú estás siendo moldeado para que tu carácter, para que los frutos se puedan ver y Dios sea glorificado. Aleluya. Permíteme orar por ti en este hermoso día. Tú que estás mirando este programa, aleluya, y que no sabe por qué tú estás viviendo. Te digo algo, tú estás viviendo porque el plan y el propósito de Dios no se ha cumplido en tu vida. Es porque tú tienes que poner a Dios como primado de tu vida. Dale a Dios lo primero para que entonces tú veas qué bueno es, qué agradable es poder servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a orar por ti para que Dios en tus tribulaciones, en tus situaciones, tú puedas glorificarlo a Él. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en este momento. Aquí 2 o 3 en tu nombre, Señor, te pedimos y te rogamos que te glorifiques, Señor Padre, en esas personas, Señor, que se sienten débiles, Señor, que ya no pueden más con la situación, que han querido tirar la toalla, Padre, que han querido dejar todo al abandono, Señor. Yo te pido en tu nombre, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, que seas tú, Padre, calmando esa tormenta, Señor, que ellos puedan ver que tú eres el alfarero de su vida, Señor, y que ellos están en buenas manos, Señor, y que el que habita tu abrigo, Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente, que tú eres su pastor y que nada le faltará si ellos esperan y confían en ti, Señor. Ayúdale, Señor, Padre, que ellos vengan a ti, Señor, con ese corazón humillado y arrepentido, Padre de gloria. En el nombre de Jesús, Padre, bendice cada audiencia y cada persona, Señor, que escucha tu mensaje. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y por eso toda la gloria y toda la honra es tuya, mi Señor Jesús. Oramos todos. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, en manos del alfarero. Gloria Santo. a Dios. Gloria a Dios. Varón de Dios, entre dos puntos esenciales, el tema central es la verdadera identidad y el tema lo remacha, tremendo, en manos del alfarero. ¿Cómo podemos identificar, o cómo usted puede identificar directamente el alfarero y el barro? ¿Qué pieza puede hacer un verdadero alfarero de acuerdo al mensaje? Amén, gloria a Dios. Sí, muy importante, pastor, es ser el alfarero y el barro. El barro somos nosotros, como la palabra lo dice. El alfarero llega, es la perfección de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios, y cuál es la identidad del creyente o el cristiano evangélico, es el estar, dejarse moldear por Dios. Aleluya. Dejarse guiar por Dios y hacer la voluntad de Dios y esperar en el tiempo de Dios. Eso es el barro, porque el barro no puede darle orden al alfarero. Y entonces nosotros hacemos lo contrario. No queremos darle orden a Dios a nosotros cuando nosotros tenemos que dejar que nos moldee, que nos quite todo, porque si nosotros si han leído la historia del alfarero, él trabaja, pero va quedando algo que no es bien o no normal, él vuelve a hacerlo y el barro se deja moldear a la perfección del alfarero, y el alfarero es nuestro Dios Todopoderoso, que nos quiere moldear cada día para quitarnos todo lo que no le agrada a Él y que nos puede separar de la verdad en el camino de Dios. Así que permítale, amigo televidente, que seas barro de las manos perfectas, de la mano de Dios, del que cambia y para siempre, no te cambia por un día, sino te cambia para siempre, y sé barro en la mano de Dios y verás las maravillas, el poder y la gloria de Dios en tu vida. Amén. Amén. Hermana pastora, te estaba predicando sobre manos del alfarero. ¿Y qué puede hacer el alfarero, entiende, con el barro? ¿Qué en sí puede hacer el alfarero con el barro en su mano? Amén, gloria a Dios. Pues una nueva criatura, como dice la palabra. En mano de Él, todo lo vamos a ver diferente. Cuando estamos siendo moldeados, pues vamos a poder hacer su voluntad y vamos a poder ser personas sumisas, personas humildes, personas obedientes cuando nos dejamos moldear. Amén. Ok, muy bien. Sí, amigo televidente, uno de los problemas que estamos teniendo nosotros hoy en día es que la persona está tomando su propia iniciativa, no consulta con Dios, y cuando Dios le da una orden, ¿entiendes?, se rebelan en contra de Dios. Hay personas que no les gusta que le digan la verdad. ¿Entiendes? Como estaba diciendo ahora nuestro hermano Jorge, ¿entiendes? Quieren darle ellos orden al alfarero. Si el alfarero que va a hacer la vasija, él sabe cómo hacerla. Amén. Y sabe cómo la vasija va a tomar su lugar. Entonces, pero hay personas, querido televidente, que se rebelan en contra de Dios, que no quieren escuchar el mensaje. Todos los que quieren escuchar solamente cosas buenas, que le digan todas cosas buenas, 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 buenas.
Pero él me dice que lo que hace Dios es bueno, todo lo que hace Dios es bueno, Amén. aunque se vea malo. Así es. Otro punto de identidad, de acuerdo a Pedro, en su segunda carta que dimos la lectura, ¿me entiende? La identidad del verdadero creyente. Y hermano Jorge, ¿cómo podemos nosotros identificar hoy en día a los creyentes, a los ministros? Porque ya habla acerca de falsos maestros, habla acerca de falsos profetas. ¿Cómo podemos identificar el verdadero creyente en Dios? Por la gracia y la misericordia de Dios que nos dejó su Espíritu Santo, es por la cual nosotros podemos discernir y podemos entender de lo que que viene de Dios. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, somos engañados, arrastrados así fácilmente. Es por el poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser, podemos nosotros darnos cuenta cuál es la palabra que trae, si es de Dios o es la presentación, porque eso es lo que vemos ahora en estos tiempos. Muchos se presentan, muchos vienen a predicar la palabra y ya no predican la palabra con la humildad, con la obediencia a Dios, sino que vienen ya con una maleta para venir a cobrar una predicación. Y Dios nunca cobró una predicación. Lo que Dios buscaba es aquellos que están quebrantados, aquellos que no podían encontrar la verdad, que estaban en la oscuridad. Y eso es el trabajo de nosotros como hijos de Dios, de buscar de aquellas almas, aquellas vidas que necesitan conocer a Dios, necesitan conocer la verdad y estar en la luz, porque el mundo está en tinieblas, está en oscuridad y necesitan la luz, necesitan el camino. Y qué mejor que Dios nos ha escogido a nosotros a poder nosotros llevarle la palabra de Dios. ¿Cuál es la identidad? La identidad es humildad, sometimiento y obediencia al Dios Altísimo. Ahí podemos nosotros ver la identidad de un cristiano evangélico o un servidor de Dios. Amén, gloria a Dios. Hermano, tú estabas predicando sobre el alfarero, hermano, el barro en la mano del alfarero. Dígame algo. ¿Usted recuerda cuando el alfarero estaba creando una vasija y la vasija ya cuando estaba terminando ya la vasija, se le echó a perder? ¿Qué mensaje tiene que ver con la verdadera identidad hoy en día? Amén, claro que sí, eso nos identifica a nosotros, porque muchas veces nosotros estamos siendo transicionados, pero tal vez la presión es tan fuerte que queremos volvernos atrás, cuando Dios es que está formándonos, y si no es de la forma de como Él quiere, pues Él tiene que otra vez entonces hacer eso de nuevo, porque Él quiere sacar lo mejor de uno, y si uno nos da la talla que Él quiere, pues vuelve y nos hace de nuevo hasta que nosotros aprendamos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos de Él, como ya la característica que el hermano mencionó. Tenemos que aprender de nuestro Maestro y ser siempre lo mejor para que Él reciba la gloria. Amén. La identidad del creyente en Cristo Jesús, como nuestras hermanas ha predicado, nuestro hermano Jorge ha especificado, son muy importantes. La identidad clave de que uno es hijo de Dios está en primer lugar la integridad. Dios está reclamando hoy día lo que Él es. Él es íntegro y Dios está reclamando en sus hijos, en su siervo, integridad. Segundo, Dios está reclamando fidelidad. Dios es fiel en todo. Por eso Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces Dios está reclamando una identidad que tiene que ver con la fidelidad. Porque hay muchos infieles. Hay muchos que no cumplen con la responsabilidad con Dios. Estamos hablando acerca de la fidelidad espiritual, de las personas que viven en una comunión con Dios, que no engaña a Dios, que no se rebela contra Dios, sino que está sometido a lo que Dios dice. Ahí entra la fidelidad. Y en tercer lugar, Dios está reclamando como identidad la santidad. Él es santo, dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces, Dios está reclamando, hoy más que nunca, son las tres áreas que Dios identifica de quiénes son los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Un verdadero creyente es aquel que diezma y ofrenda y todas esas cosas y está todos los días en la iglesia. Ese no es un verdadero creyente. Eso lo hace muchísima gente. Un verdadero creyente es aquel que está predicando mucho. Eso no es un verdadero creyente. Un verdadero creyente no es aquel que está siempre ayunando y orando y leyendo la Biblia y con la Biblia espantosa. Eso no es un verdadero creyente. La identidad de un creyente total, de acuerdo a la voluntad de Dios, vuelvo y repito, es la integridad. Segundo, es la fidelidad. Y tercero, es la santidad. Y las tres cosas lo dice claramente. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, la identidad es la santidad. ¿Y qué es la santidad? Andar con un pantalón largo, con unas faldas hasta aquí, ¿entiendes? No, eso no es la santidad. Cuando es apartarse del mundo.
lo que dice el Señor, basado en este mensaje clave que te digo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, habla claramente también. Dice allí que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ves? Santidad. ¿Vuestra qué? Santificación. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Esa es la identidad del creyente. El barro en manos del alfarero. Eso es. Dios lo que está buscando es santidad. Y eso es lo que hace el alfarero. Lo pone de acuerdo a su voluntad. El barro en manos del alfarero. Dios le da el carácter que debe tener, el que Él quiere, no el que tú quieras. ¿Entiendes? Dios le da la forma de acuerdo al uso que le va a dar. Aleluya. Así que tú no te rebeles en contra de Dios. En cierta ocasión me recuerdo yo que le dice Pedro, Señor, Sí. no bajemos de aquí, vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Este es mi hijo amado, Que tengo complacido. en quien yo me complazco. A él oí, usted no puede darle orden. Aleluya. Y hay mucha gente por ahí que está dando orden al Señor. ¿Entiendes? Mira, tú eres simplemente el barro, tú eres un vaso. No le dé orden al Señor. El Señor hace lo que Él quiere. Ahora, ese vaso tiene que ser de honra. Porque dice Pablo que hay muchos vasos de qué? De honra y De honra y de deshonra. desorden. ¿Qué clase de vaso tú eres? Identidad otra vez. ¿Qué clase de vaso tú eres? Aleluya. ¿De honra o de deshonra? Para que sea de honra, santidad. Para ser de honra, integridad. Para ser de honra, santidad. Integridad, fidelidad y santidad. Esos son vasos de honra. Deshonra, infidelidad. Deshonra, corrupción. Aleluya. Y seguimos por ahí que ese mensaje, tremendo siervo, Dios me lo guarde mucho. ¿Entiendes? Es clave entender, amados hermanos, que somos solamente vasos de Dios. ¿Qué clase de vaso tú eres? Él es el alfarero. En la mano de Dios todo lo podemos hacer. ¿Entiendes? Dice el Señor en el capítulo 10 de Juan, yo tengo en mi mano y nadie me la quita. Tengo poder para ponerlo y tengo poder para volverlo a hacer. Esa es la santidad. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias por este poderoso mensaje. Ayúdanos a practicarlo, a vivirlo, Señor. En tus manos estamos. Nadie podrá, Señor, rompernos, Señor amado, porque tú nos sostienes. Tú eres el alfarero. Por eso ayuda a mantener la identidad de un verdadero creyente en Cristo Jesús, de un verdadero vaso. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda del Señor, porque lo esperamos muy pronto. Amén.